estudio de esta preciosísima carta. Carta de Tito, vamos por favor, en el capítulo número 3. Tito, capítulo número 3. Vamos a dar lectura del verso 12 al verso 14. Verso número 12 al versículo número 14. Lo tenemos. Tito, capítulo número 3, versículo número 12 al verso número 14. ¿Lo tienen, mis amados? Perfecto, si leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Verso 13, léalo, por favor. Verso número 14 todos. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Amén. Vamos a inclinar por otro, pues vamos a predicar por el tema siempre dispuestos. Amén. Vamos a predicar por el tema siempre dispuestos. Oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, gracias, oh Dios, porque nos permites día a día, Señor, sentarnos a la mesa espiritual a través, oh Dios, pues obviamente de su palabra. Te suplicamos, te rogamos, oh mi Dios, que sea su gracia y su misericordia manifestándose de una manera especial para poder ver, Padre, no solamente un conocimiento de nuestra vida, sino también poder reflejar, Señor, el carácter de Cristo. Que esta palabra pueda cambiarnos, pueda moldearnos, pueda hacer en nosotros, oh Dios, algo especial. Necesitamos ser como tú. Si mi Dios es necesario, y para ello no solamente la gente debe de verme como una Biblia bajo el brazo. Es necesario que mi vida, mi forma de hablar, mi conducta, todo cuanto yo soy, Padre, debe manifestar, Señor amado, la presencia y el carácter de Jesús. En tus poderosas manos pues me encuentro, Señor amado, y bendice al pueblo. Padre, acelera los pasos de aquellos que han decidido, obviamente, hacerse presente en esta preciosa enseñanza. Y que la gracia y las misericordias del Señor, Padre, pues se derramen de manera muy especial en medio de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Tito capítulo número 3. Estamos ya prácticamente en las instrucciones o en la parte final de esta carta. Ahora, a manera de una síntesis, esperamos el tiempo de terminar, yo creo que sí. Si a manera de una síntesis, llamado, recuerden que Tito estaba a cargo de la iglesia en el lugar, en la isla de Creta. Amén. ¿Cuál era su labor esencial por la que había sido enviado a ese lugar? Para que pueda corregir lo deficiente. ¿Cómo lo habría de hacer? Obviamente tenía que encargarse de esas iglesias no solamente para instruirlas, sino también para poder levantar en cada una de ellas a los ancianos, que serían, digo yo, pastores u obispos de esas ciudades. Recordando que Creta era una isla, sí, aproximadamente de 100 kilómetros de longitud, una isla bastante grande, como de aquí hasta playas, y en toda ella, obviamente, había muchas ciudades, y cada una de esas ciudades tenían iglesias. Pero había, llamado ya de por sí, un mal en medio de esas iglesias. Había muchas, como lo dice la Escritura, muchas deficiencias. Había muchos males que necesitaban ser atendidos. Y dentro de esos males, penosamente se había pegado la costumbre del pueblo de Creta. Yo no sé si usted recuerda, pero voy rapidito, llamado al versículo número 12, recordando que los de Creta tenían una mala fama que les precedía.
¿Cuál era esa mala fama? ¿Sí? Si voy al versículo 12 del primer capítulo de Tito, dice el Señor, si a ellos se los conocía penosamente, su propio profeta les dijo, los cretenses eran siempre mentirosos, también eran considerados como malas bestias. Esto ya se enseñó y se explicó de a qué se refería, y también eran reconocidos como glotones ociosos. ¿Sí? Todo esto llamado, sí, añadido a que prestaban oído a cosas que no eran la sana doctrina, era como que, digamos, era el acabose para la mala fama, aún también de la iglesia. Entonces, Pablo, al ver este mal, él envía a Tito. Si bien es cierto, Tito no era el más digamos, intelectualmente indicado para ello, pero su carácter, su forma de ser y sobre todo su disposición hizo de él un obrero fiel. Y eso me encanta, porque a veces el talento puede ser que no esté, pero la disposición es válida a la hora de asumir, en este caso, un desafío. Y Tito aceptó con mucho gusto poder ir a Creta para poder justamente poner la pauta, sí, a fin de corregir todos estos males. Ahora, el tiempo obviamente ya había pasado. Y esta carta lo único que hace es recordar toda esa labor y luego también, obviamente, se demandará de Tito que vuelva a insertarse en el plan de trabajo de Pablo. Ahora, eso lo vamos a ver obviamente del verso 12 al versículo 14 del capítulo número 3. Dicho esto, como introducción, ahora vemos a Pablo justamente haciendo los preparativos para poder enviar a él posiblemente 3 o 4 elementos poderosos a la verdad de Dios para que continúen la obra en Creta y poder hacer uso de Tito. Dicen algunos en la ciudad de Éfeso, otros dicen que se quedó en Nicópolis como obispo de Nicópolis, pero bueno, esa es la historia de la iglesia. Ahora, cuando vamos al versículo número 12, dice el Señor, ya dándole la pauta de lo que habría de venir, cuando envíe aquí, y aparecen 2 personajes bíblicos, puede ser el uno o el otro, no necesariamente los 2, pero vemos a este personaje. El primero de ellos es Artemas. Ahora, no hay, juntamente con el verso 13, que ahí hay otro personaje que también asoma por primera vez, no hay ningún tipo de referencia respecto a este hombre llamado Artemas. No lo hay, es decir, no tenemos bíblicamente ningún otro versículo donde se podría de pronto decir algo de este personaje, pero algo sí es seguro. Artemas, mis amados hermanos, era un comisionado por Pablo para poder continuar la labor de ¿quién? De Tito. Ahora, podría ser él o podría ser tal cual como menciona el verso 12, Tíquico. Ahora, con respecto a ahora sí tenemos referencia. Venga conmigo, por favor, a la Escritura. Allí quisiera también ver en el libro de Hechos, capítulo número 20, ver cierta pauta con respecto a este personaje, a Tíquico. ¿Sí? En Hechos, sí, capítulo número 20. ¿Lo tiene? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, leo el versículo número 4. ¿Qué nos dice aquí el Espíritu Santo? Ahora, leo desde el verso 3, sin relación nada más en la lectura. Dice, después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, es decir, que cambió de ruta Pablo. Verso 4, y allí, en ese viaje de riesgo, ¿quién estaba junto a Pablo? Verso número 4, y le acompañaron hasta Asia. Ahora, ¿cuántos reconocen este término? O este territorio, Asia? Para los que estamos empezando recién el estudio de Apocalipsis, Asia es la región donde están las siete iglesias, ¿sí? Y le acompañaron hasta Asia, y ojo con esto, Sopater, ¿de qué lugar? De Berea. No quiero leer por leer,
¿Cuántos reconocen la ciudad de Berea? Los nobles de Berea. Los nobles de Berea. En Berea no habían creyentes, diríamos, domingueros. En Berea no habían pseudo cristianos. En Berea se dice que Berea era la crema innata de los cristianos. La gente allí, llamado, escudriñaba la palabra a más no poder. ¿Sí? Berea era reconocido, a diferencia de los cretenses, que eran considerados como mentirosos, glotones, vagos, no venir acá a la iglesia, así igualito, así de vago la gente. Entonces, entraron a corregir lo deficiente. Llamado, pero en Berea, llamado, las cosas cambiaban. En Berea, si algo se destacaba de ese pueblo, por lo menos de esos cristianos, es que era llamado, sí, gente totalmente entregada al estudio de la palabra. Y eso lo complementaban, ojo con esto, la letra la complementaban con la acción. Y allí, dentro del versículo 4, los acompañantes también de Pablo eran Sopater, de la región de Berea, Aristarco, segundo de la ciudad de Tesalónica, Gayo también era de la región de Derbe, Timoteo, y de Asia también venían ¿quiénes? Tíquico y Trófimo. Amén. Ahora, si usted también aquí podría darle un vistazo general, ¿qué es lo que le llama la atención en este versículo? Todos los acompañantes de Pablo eran griegos. Todos eran griegos. Si todos estos hombres, mis amados hermanos, ya de hecho no figura Pedro, no figura Silas, ya no figura Bernabé, ya no figura, qué sé yo, Lucas, no figura ninguno de aquellos personajes a los que estamos acostumbrados a verlos en acción de pronto allí en todo el ministerio de Pablo. No, acá vemos gente nueva. De hecho, vemos una nueva iglesia que va a sustituir con poder a los, digamos así, a los primeros padres del cristianismo. De hecho, muchos de estos hombres, luego en un libro denominado Historia de la Iglesia, usted los verá llamados como obispos de muchas iglesias. En Antioquía los verá como obispos en la Odisea, los verá como obispos también en Roma, también llamado hermano allí en Berea, los verá como obispos en muchas iglesias como las de Asia, hablando de Esmirna, de Éfeso, de Filadelfia. Estos hombres llamados tomarán la batuta y la responsabilidad de continuar el Evangelio, ¿sí? Tal cual como ellos lo recibieron. Ahora, de este llamado, hablando de Tíquico, también se nos dice algo adicional. Ven conmigo, por favor, al capítulo, a la carta de los Efesios, capítulo número 6, verso 21. De este Tíquico, insisto, si se tienen mayores referencias, y allí nos dice el Espíritu Santo lo siguiente. ¿Sí? Efesios, capítulo número 6, verso número 21. ¿Qué nos declara el Señor? Efesios, capítulo 6, verso número 21. Dice el Espíritu Santo, para que también vosotros sepáis mis asuntos, es decir, para que la iglesia tenga conocimiento de lo que estoy haciendo y lo que hago, todo os lo hará saber ¿quién? Tíquico, es decir, que Tíquico se volvía también como una especie de estadista. Más allá de ser un compañero de milicia de Pablo, Tíquico era como un estadista, alguien que podía con toda transparencia dar cuentas a nombre de ¿quién? A nombre de Pablo. Y adicionalmente a esto dice, todo hará saber, dice aquí Tíquico, el cual es hermano, amado, pero también es fiel ministro, dice aquí en él, Señor. Es decir, que el hombre también estaba capacitado para poder liderar la obra del Señor. Luego Pablo a este Tíquico llamado lo mandará de hecho a la región de Éfeso para que ayude a Timoteo. Y de hecho hay un registro bíblico al respecto. Cuando uno va a la carta, y acompáñenme por favor, de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 12, ¿qué dice allí? Ahí es un texto, una frase muy pequeña, pero con bastante, diríamos así, énfasis en la labor de Tíquico. Dice el Señor, segunda de Timoteo, capítulo 4,
verso número 12. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo, a Tíquico, ¿a dónde lo envié? A Tíquico lo envié dice aquí, a Éfeso. Listo, hasta ahí podría dar las referencias de quién, de Tíquico. Insisto, de Artemas nada se sabe sino de lo que se menciona en la carta de Tito. Ahora bien, ¿qué nos dice en el verso 12? Envié pues a ti a Artemas o a Tíquico, cualquiera de los dos. La escritura, los historiadores dicen que no fue Tíquico el enviado, sino que fue Artemas. Eso lo mencionará en un libro de historia del cristianismo. Que Artemas fue el que reemplazó, sí, en este caso, la labor de Tito. Y él sería luego declarado como obispo de la iglesia en Creta. Qué curioso. Luego nos dirá, apresúrate a venir a mí, el cual donde se encontraba, dice la escritura, Pablo, en Nicópolis. Ojo con este término. Amado, cuando se habla de Nicópolis, es necesario dar una cierta aclaración. Primeramente el nombre. ¿Qué significa la ciudad Nicópolis? Apunte, mi amado hermano. Sí, el término Nicópolis significa literalmente ciudad de la victoria. Amén. Nicópolis significa ciudad de la victoria. Posiblemente, dicen los historiadores, si esta ciudad fue fundada por Augusto, hablando de Augusto César, si después de la batalla denominada Accio. Si en una batalla, en un campo, donde se denominaba el nombre de Accio, allí se celebró una batalla en esa ciudad y luego se fundaría, a nombre de la victoria hecha por Augusto, como la ciudad de Nicópolis. Amén. Ahora, en el versículo número 12 nos dice que Pablo se encontraba allí listo para pasar, ¿qué cosa? El invierno. Ahora, no es que Pablo posiblemente no quería estar solo en invierno en esta ciudad, sino que la labor que él realizaba, mi amado hermano, era, si quiero verlo de esta forma, era titánica. Porque ni aún, y usted lo reconoce por los estudios de otras cartas, ni aún la cárcel a Pablo le impedía, ¿qué cosa? Sí, predicar el evangelio. Ni aún la cárcel. ¿Por qué? Si bien es cierto, no lo podía hacer en el patio de la cárcel, pero sus cartas predicaban por él. Amén. Y esos oficios, tenían que ser dispuestos por estos mensajeros para que ellos, tomando estos escritos, vayan y por todas las iglesias, comiencen en este caso a repartirlas. Más allá, obviamente, de todos los recursos que necesitaban para esta tremenda labor. Mi amado, vemos pues a Pablo entregado por completo a la obra, y claro, al despojarse de dos o tres, personajes claves a la hora de, en este caso, de poder ministrar el evangelio, necesitará reemplazarlos por otros. Y eso es importante, mi amado, porque dentro de la obra del Señor, si bien es cierto, alguien puede ser útil, no podría serlo siempre, sino por un tiempo. Mucha gente, mi amado, puede ser de gran utilidad en un ministerio por un tiempo, pero posiblemente no por todo el tiempo. De allí podría yo decir que el mismo Dios es el que se encarga de mover piezas dentro de su propio cuerpo. Y esto es importante, mi amado, porque es bueno, de primer orden, ¿para qué? Para que tú puedas estar adiestrado en todo lo que se puede servir al Señor. Mientras más, mientras más Dios te use en distintos lugares, hermano, tú irás poco a poco empapándote de cómo puede ser mejor en el funcionamiento de la iglesia. Puede ser que hayas empezado como alguno. Hermano, yo empecé lavando los baños. Yo empecé trabajando con criaturitas de la escuela dominical y, disculpe la expresión, hasta limpiándole las canchas empecé. Es un logro poder ir abarcando poco a poco en todas las diversas áreas de la iglesia. Porque eso no solamente te dará experiencia, sino que podrás mañana más tarde, si Dios te pone en un cargo superior, podrás dirigir con responsabilidad. Diría cualquiera, podrás enseñar con el ejemplo.
Y eso es muy claro, eso es muy importante. Cuando yo voy a la Escritura y veo a Pablo requiriendo de que sea también Tito participante ahora de su labor, sí, para con Pablo, es decir, para que regrese, porque lo pedirá, mi amado, sí, de una manera urgente. Dice pues, mi amado, y acompáñame al versículo número 13, dice ahí, a Zenas, intérprete también de la ley, y a Apolos quiero que los encamines, dice aquí, con solicitud, y luego dirá, de modo que nada les falte. Ahora, aquí hay una pequeña transición. En el versículo 12, mi amado, le dice, de pronto, quiero que vengas, Tito. Y yo no sé, pero me imagino que cuando esta carta la recibió Tito, ya la labor de dejar ancianos y de dejar todo dispuesto, había tomado su tiempo. Ahora, no tengo, a la verdad, una fecha aproximada de cuánto tiempo pasó Tito en Creta. Pueden decir algunos que son 3 años, otros dijeron que eran 5, pero indistintamente de cuánto haya pasado Tito tratando de dejar todo dispuesto, algo era seguro. Hermano, Tito había cumplido su cometido. Y ahora su función era requerida en otra área, de acuerdo a la necesidad del cuerpo de Cristo. Y esto para ti y para mí debe de ser un precedente. Tú como siervo de Dios, ¿a cuánto les gusta servir en la obra del Señor? Llamado, no te incomode, no te cause malestar. Si alguien te dice, hermano, hoy quiero que usted me ayude en esto. Pero hermano, pero yo antes trabajaba en esto, sí, está bien, y qué bueno, te felicito y muchas gracias, pero ahora te necesito aquí. Pero es que aquí no me gusta, sí, pero aquí yo veo que es necesario que estés. ¿Cuántos tienen esa docilidad para poder hacer algo distinto a lo que se venía haciendo por un buen tiempo? Mi amado, eso definirá aún tu carácter en Cristo. ¿Qué tan dócil eres? ¿Qué tan en Dios, diríamos, dispuesto? Por eso es que en esta preciosísima noche he subtitulado justamente esta enseñanza como siempre dispuesto. Pero a veces esa disposición no necesariamente va en función de lo que a ti te agrada. Bueno es hacer lo que a uno le agrada. Dirán muchos, sí, a mí me gusta limpiar, a mí me gusta hacer la cola, a mí me gusta, entonces está bien. Pero a veces hay que hacer lo que a uno no le gusta. Forma parte del servicio a Dios, ¿verdad que sí? Forma parte, mi amado hermano, de lo que Dios o en su responsabilidad otorgada, sí, implica también hacerlo. A veces no necesariamente hay que hacer estrictamente lo que me dijeron, a veces hay que dar el otro paso. Hay que, como lo decía Jesús, hay que recorrer con el que te solicita que cargues algo otra milla más. Así no te lo pida, pero es necesario hacerlo. Mi querido hermano, y allí es donde Pablo le dice a Tito, mira, no solamente quiero que vengas, apresures a venir a mí, porque estoy en Nicópolis. Y claro, no le dice qué quiere que haga, pero quiere tenerlo dispuesto. ¿Ah? Diga cualquiera, quiero que venga. Y lo primero que dice alguien es, ¿y para qué? Digo, para que sea, pero ven. A veces yo le digo a mis hijos, mira, voy a estar en el carro, quiero que vengas. ¿Y para qué quieres que vaya al carro? Solo ven. Y a veces llegan y dicen, ¿qué quiere? Ten hueso con agua. Y para eso, ten hueso con agua. No. La idea no es esa, la idea es que se complemente en el trabajo propio del hogar. Así sea que me estén velando, así sea que al otro día me recuerdo que estaba abajo del carro y llevaba a mi hijo al mayor y decía, oye, trae tu paraguas, pero si me está lloviendo, me dice, no importa, tráelo. ¿Y sabe para qué era? Para que me tape los pies porque el sol me los estaba quemando. Y lo tenía que parar. Y tú molesta, y quédate ahí cayendo. ¡Ay, hermano! Sí, mis hermanos, Pablo lo único que quería es que Tito venga. Estoy en Nicópolis, el invierno viene y te necesito a mi lado. Punto. Tito no le dijo, ¿para qué? Pero mira que estoy en Creta, acá que estoy chévere, ya los hermanos me han agarrado confianza, me invitan a comer todos los días, ¿qué te pasa? No,
Mi amado, era una pieza que se tenía que mover, y punto. Y Tito no le pesó. No digo que no le entristeció, no le dio tristeza, no le dio sentimiento. Sí, es verdad. Pero, mi amado, tú serás de mayor utilidad donde Dios te ponga, no donde tú quieras estar. Amén. Amén. Aleluya. Su hermana Juan le va a apuntar al nombre de todos los maestros porque los quiere una flor. No, pues hermano, aquí hay mucho lote, estoy queriendo. No. Me recuerdo mucho a muchos maestros que dicen, ay pastor, que cambió de clase, que ya estaba encariñado con esos niños. ¿Está bien? Ahora encariñese con los otros. Claro, más bien le van a agarrar cariño los niños de acá y los niños de allá también, ¿verdad? Claro. Mi amado, cuando me compenetro en el verso 13, aquí, mi amado, va a aparecer algo que yo sé que para muchos no es tan placentero. Dentro de este tema de siempre dispuestos, me topé con algo muy, pero muy grande. Y eso se encierra en el versículo número 13. No solo por los personajes, sino por lo que le demanda Pablo a Tito. Y eso sí me pareció impactante. Primer punto, hablemos de cenas. ¿Sí? El personaje que aparece en esta palabra. Algo me dice este verso de cenas. Cenas es un intérprete de la ley. Insisto, cenas con el versículo 12 hablando de Artemas, se parecen en cuanto a la pronunciación, pero no. ¿Sí? Cenas es un intérprete de la ley. Ahora, ¿qué implica eso, mi amado hermano? Muchos dicen intérprete de la ley secular, pero yo no creo. Por lo menos la iglesia no se dedica a eso, a andar interpretando las leyes terrenales dentro de la iglesia. Se refiere estrictamente a un verdadero intérprete de la ley. ¿Pero qué ley? De la ley del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Ahora, qué curioso. Pablo, mi amado, va a utilizar a dos elementos poderosísimos en doctrina. Uno de ellos es Cena, intérprete de la ley, y el otro es Apolos, un tremendo instrumento en Dios. Si Cenas es intérprete de la ley, es decir, él sabrá dar correctamente la debida interpretación espiritual de la ley para enfocarla en Cristo. Apolos es un hombre, de acuerdo a los mismos registros bíblicos, que es considerado un erudito, ¿sí?, de la palabra. Y aparte, muy elocuente a la hora de darse a entender. Venga conmigo, mi amado, a la Escritura, porque yo creo que sí es necesario ver esto. En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18, mira lo que nos dice el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18. ¿Lo tenemos? Voy a leer desde el verso 22 en adelante. ¿Ya? ¿Lo tienen? Hechos capítulo número 18, verso 22 en adelante. Dice el Espíritu Santo lo siguiente. Habiendo arribado a Cesarea, recordando que Pablo está enrumbado en esos viajes, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió ¿a qué ciudad? A Antioquía, verso 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. ¿Qué iba haciendo en estas dos ciudades? Confirmando a todos los discípulos, es decir, como que iba dando los últimos detalles para que los discípulos queden bien establecidos en cuanto a la fe y el crecimiento en el Señor. Allí algo va a ocurrir, verso número 24. Llegó entonces, ¿a qué ciudad? A Éfeso, ojo con esto, un judío llamado Apolos. Curioso, porque por lo general un judío no será puesto por nombre Apolos, que era un dios romano.
un Dios griego. Pero Apolos, de acuerdo a la Escritura, era natural de Alejandría. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con Apolos? Apolos es un hombre muy semejante a Pablo. Pablo tenía doble ciudadanía, ¿verdad? Él era ciudadano romano en cuanto a nacimiento, pero en cuanto a descendencia era judío. Amén. Apolos también. Él era de nacionalidad, sí, en este caso de Alejandría, pero en cuanto a su descendencia era judío. Y como claro, nació en Alejandría, mi amado hermano, este hombre sí fue puesto por sus padres un nombre griego. Ahora bien, en el versículo número 24, dice que este varón era un varón elocuente. ¿Qué más dice la Escritura? Y poderoso. ¿De qué? Poderoso. Oiga, para que la Biblia le dé esta designación a Apolo, es porque este hombre era una eminencia. Sí, diríamos que Apolos, juntamente con quién, de acuerdo al capítulo 3 de Tito, con Sena, hacían el dúo perfecto, el dúo dinámico. ¿Para qué? Para la enseñanza de qué? De la palabra. Ahora, usted debe de recordar esto. ¿Con qué doctrina crecían los discípulos, diríamos así, de la iglesia primitiva? ¿Con qué doctrina? Que guste no creerlo, era con la ley. Y por allí, ciertas cartas que comenzaban recién a circular de un lugar a otro. Ciertas cartas. Muchas de las cartas que usted ya las tiene compactadas en la Biblia, amado, las tiene, pero porque han pasado siglos de recopilación de esta información. Pero en aquel entonces, estamos hablando allá por los años aproximadamente 40, 50 después de Cristo, amado, unas cuantas rodaban. Mira, si el Apocalipsis fue escrito en el año 94 después de Cristo, no había Apocalipsis. Las cartas del apóstol Pedro, hermano, fueron escritas allá por el año 68 después de Cristo. Simplemente entiendo. O sea, es decir, que la base doctrinal era la ley y los profetas. Los evangelios salieron muchos años después. Este evangelio de Lucas, de Mateo, de Marcos, fueron escritos por el año 45, 50, 55 después de Cristo. ¿Con qué crecía la feligresía? Con la ley y los profetas. Pero para esto se necesitaba gente muy, pero muy entendida para llevar, en este caso, la ley ¿a qué? A Cristo. Para llevar los escritos de los profetas ¿a quién? A Cristo. Ahora, Zenas, juntamente con Apolos, que ya para aquel entonces en Éfeso lo cogerá a cargo Priscila y Aquila, le darán las instrucciones con respecto a quién, a Cristo. Y este hombre será, pero una gran y poderosa herramienta en las manos del Espíritu Santo. Ahora, cuando vamos, mi amado, si volvemos por favor a la carta de Tito, capítulo número 3, estos dos iban a llegar a Berea, pero no se iban a quedar en Berea. Iban a tomar Berea como una especie de aeropuerto, por así decirlo. Lo iban a tomar como una catapulta para de allí adentrarse en toda la región de Europa y de Asia posiblemente. ¿Para qué? Para ir confirmando con la doctrina, ir confirmando a todas las iglesias de las cuales Pablo ya había sembrado la palabra. Sí, que me encanta, porque qué forma tan organizada y tan detallista a la hora de, digamos, ir construyendo el pueblo del Señor. Cuando vamos pues al versículo número 13 del capítulo 3 de Tito, si el Señor le dice a Tito, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, ya sabemos quiénes son, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Ahora bien, y aquí viene, llamado, lo que me llamó muchísimo la atención. En el versículo número 13, la Escritura utiliza el verbo encaminar, encamínales, que de una u otra forma es
ayudarlos para que puedan seguir su camino. Ayúdalos para que puedan seguir su camino. Sí, eso es lo que se entiende en el idioma español. En el griego, el término encaminar viene de la palabra griega propempo, tal cual como lo oye. Propempo. M antes de la, una M antes de la P final, ¿no? Propempo. ¿Y qué implica el término propempo? Y aquí es donde muchos dirán, uy, pastor, ya va a hablar de esto. ¿Qué quieres que te diga? Si la Biblia lo dice, yo también lo digo. Propempo, apunta, significado. Significa, tiene de hecho dos connotaciones. La primera, enviar hacia adelante. Propempo significa enviar hacia adelante. Pero también, llamado propempo, es proveer lo necesario. Sí, en ese sentido. Proveer lo necesario. En este caso, lo necesario, ¿para qué? Para que ellos puedan continuar. ¿Qué cosa? Su camino o su viaje. Dos cosas significa propempo. La primera, enviarlos hacia adelante. Es decir, vienen a mí y yo los impulso hacia el camino que ellos van a seguir. Segundo, debo de proveerles lo necesario para que lo puedan hacer. Tito tenía, mi amado hermano, le guste o no, una responsabilidad con Zenas y con Apolos. Ellos llegarían hasta aquí, posiblemente con lo último que, digo yo, con que fueron enviados para, en este caso, de Nicópolis hacia Creta. Y en Creta ellos llegarían, como decir, bueno, hasta aquí me trajo el pasaje. ¿Cuántos caminaron así alguna vez por las calles? ¿Ah? Mucha gente sale así, te va así, ¿cuánto tiene? Tengo para irme. Y el retorno, ahí veo cómo hago. ¿Cuántos se fueron así? Con el ahí veo qué hago de retorno. ¿Verdad? Pregunto, ¿Dios les falló? No, siempre hubo una mano caritativa que le dijo, toma, regrésate. Llamado, Zenas y Apolos irían con lo necesario. Y Tito tendría la labor no solamente de ayudarlos a que continúen su camino, sino que también con el griego, hablando del término, encamínales. Pablo le puso propempo. Al buen entendedor dijo, por allí alguien. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿No? El otro día dije algo semejante a esto. Papá quiere ir al cine. ¡Ay, qué bueno! Vaya, amiguito. Eso sí, no hay permiso, vaya. Y se queda parado. Digo, ¿y? ¿Ya te vas? Y la entrada. Digo, bueno, vamos a ver si algo. Le digo, ¿cuánto cuesta? $5. Ay, señor, 5. Ya tenga. Chao. Y se queda parado. ¿Y ahora? Y el hot dog. O los nachos. Y la cola. Ay, ¿cuánto? Y tengo 5 madres. Ay, esos 10, sí. Y se quedó parado. ¿Y ahora? Y el pasaje. Le digo, ¿y qué? Ya, pues de ida y vuelta. Ay, señor. Y seguía parado. ¿Y ahora? Es que invité a una chica. Y es el doble, hermano. Está fregado. Mi amado, encaminarlos no solamente implicaba enviarlos. Tito tenía que cubrirles todo lo que esto implicaba. Claro, Tito no es que era banquero. Él también en su debido momento fue enviado. ¿A dónde? A Creta. Y en Creta también tuvieron que ayudarlo, tuvieron que encaminarlo para que cumpla su función. Yo les dije que Creta no es que era un punto. Creta era un territorio, una isla de 100 kilómetros de longitud, y en ese territorio había diversas ciudades. Pregunto, ¿cuánto a usted le cuesta ir de aquí a Daule? ¿Cuánto?
Perfecto. Y de vuelta, 2.50. ¿Almuerza, sierva? ¿Qué cuesta el almuerzo? 2.50. 2.50. Listo. ¿Toma desayuno allá o no? No. Va a ser para guardar, pero supongamos que le cuesta 4 de desayuno, $1.50. Listo. ¿Y la merienda? 2.50 más. ¿Cuánto vamos a ir en gastos? ¿Cuánto? Rapidito, matemática. Ahí tenemos 2.50, $1.50. ¿Y ahí cuánto hay? 4. ¿Qué más hay? La medida debe ser, ¿no? $9 tenemos ahí. Una persona, un día, sin dormir allá. Una dormida, ¿cuánto cogerá? Cogerá 5. $10, ¿verdad? Más 9, 19. Redondeando, 20 por día. Pero Tito le dijo, ¿verdad? Pero Pablo le dijo a Tito, ahí te mando, cena de Apolo. Quiero, Tito, versículo número 13, quiero sí, que los encamines y que lo hagas con solicitud. Dicho de otra manera, en lenguaje chabacano, y no te vayas a hacer loco. Quiero que lo hagas con diligencia. Quiero que lo hagas con solicitud. En pocas palabras, apersónate para que esto sea así. Me encanta, mi amado hermano, porque esta solicitud es teniendo cuidado para que ellos puedan estar bien provistos para cualquier tipo de eventualidad. Qué lindo verbo, proverbo. Un verbo atinado en tiempos de misiones. Un verbo atinado en tiempo de trabajo espiritual. Muchos dicen, ay hermano, hay que ore y mándelo. No es que no ore y mándelo. Ore y planifique y establezca y arme el trabajo y haga un análisis y trate de tener los fondos, todo lo necesario. Preguntaba, bueno, yo sí tengo la idea. Por ejemplo, los misioneros solamente cuando salen de 8:30 de la mañana a las 2, 3 de la tarde que regresan, gastan $20. Fijo. Y no es que se van a comer, es solamente para atender las necesidades de los que captan en las misiones. Les guste o no, ellos gastan $20, así, suavecito. Y eso se hace solo misiones una vez a la semana. Pero en el mes que tiene a veces 5 semanas, ¿cuánto gastaría? 100. $100. Y en los que tienen 480. Mi amado, Tito no se iba a meter la mano al bolsillo, por lo menos no solo. Pablo le dice cómo tiene que hacerlo. Verso número 14. Como le da la orden, propenco, en el verso 14 le dice, propenco a todos, y aprendan también los nuestros. ¿Cuáles son los nuestros? Todas las iglesias que están en dónde. ¿En dónde? ¿En dónde? En Creta, donde eran conocidos como ociosos, vagos, vividores. Ahora quiero que ellos aprendan a ocuparse de los nuestros. Aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad. Porque ¿qué quiero ver en ellos? ¿Qué quiero ver en ellos? Quiero ver fruto. Sembramos en ustedes lo espiritual, cosechamos también ¿qué cosa? Lo material. Pablo le dijo. Qué curioso. Este mismo Pablo decía, cuando tenía dinero, yo no quiero ser gravoso. Pero cuando ya se quedó sin nada y la necesidad obligaba, la iglesia debe de sustentar la labor que va a ser cenas y Apolos. Quisiera ver los dos extremos. Venga conmigo al libro de Corintios. Sí, Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo número
9. Primera carta que termina dando estas exigencias, oiga. Tremendo, pero importante. ¿Lo tienen? Primera carta a los Corintios, capítulo número 9. ¿Ya lo tienen? Lean el prefacio. ¿Qué dice el prefacio? ¿Qué dice? ¿Los qué? ¿Los qué? Derecho. Haciendo alusión como que si esto es una ley, una orden, los derechos de los apóstoles. Ahora, dice acá, si voy a leer desde el versículo número 3. Ojo bien, Juan. Contra los que me acusan, decía Pablo. Mira cómo empieza. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ya, ahora, antes de leer, usted creo que sí ha escuchado y escucha que allá afuera, bueno, acá adentro también lo haya. Si algo hablan allá afuera y ciertos hermanos adentro de las iglesias, no digo esta, aunque podría ser, pero en términos generales, que hay muchos que cuando se trata los temas financieros de las iglesias, allá afuera nos tratan de ladrones, nos tratan de todo. Y aquí adentro también. ¿Qué dice ahí? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y mira cómo empieza. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Sí? ¿Va conmigo? ¿Acaso no tenemos derecho, decía Pablo, de comer y beber? Es decir, de poder mitigar nuestra hambre. ¿No tenemos derecho también de qué? Un derecho, ¿ah? Un derecho no es una, ¿cómo le dicen acá? No es una condescendencia, es una obligación. Es como que la mujer le diga al marido, oye, ¿y si me vas a dar el día de comer? A ver, déjame ver, si me levanto después algo, si cambio de algo, te doy de comer. Si no, ahí no me amarran de la barriga. Dice, ¿no tenemos también derecho de qué? Sí, se murió, a 2 horas. No tenemos derecho también, ¿qué cosa? De traer con nosotros, ¿a quién? Para trabajar en la obra, pero ¿a quién? A una hermana por mujer, como también lo tienen ¿quiénes? Los otros apóstoles. El problema es que Pablo, mira, Pablo no era casado. Muchos dicen que era viudo, pero sin importar cualquiera de los dos escenarios, Pablo sirvió en la obra misionero solo. Y claro, al estar él solo, los gastos en los que se incurría eran de ellos. Pero los apóstoles no eran solos. Y este es uno de los únicos versos de la Biblia en que se dice de que los otros apóstoles cuando salían a la obra del Señor lo hacían con la esposa, o por lo menos con la familia. Y está bien, porque la misma Escritura nos enseña, amado, que no es bueno que el hombre esté solo. Y si acaso se distancia por alguna razón, no es por la obra misionera, no, es solamente por la oración. Si Pedro se iba a un viaje misionero, ¿cuánto tiempo crees que duraban los viajes antes? Ahora que coge un avión, va y viene en un mismo día. Pero en ese entonces los viajes duraban meses. Meses, mi amado hermano. Y muchos de los apóstoles no iban solos, iban con su familia. Pablo, queriendo no ser gravoso, mi amado, trató de, digamos así, de no ser molestia a la iglesia durante todo su ministerio. Pero llegó un momento en que el chanchito se quedó vacío. Y allí Pablo supo que había hecho un mal. No un pecado, pero le había hecho un mal a quienes, a la iglesia. Ya
allí ahora le toca defender lo suyo. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también lo hacen quienes acá. Los otros apóstoles, los hermanos del Señor, se refieren a los hermanos en carne del Señor. ¿Ah? Y Cefas, el cual era quién, Pedro, o solo yo, y lo mete también a su binomio de compañía, y Bernabé, no tenemos derecho también de qué. Ojo con esto, no tenemos derecho de, ¿qué dice? No dice de trabajar, de no trabajar. A ver, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿hay que trabajar o hay que trabajar? Sí, hay que trabajar. ¿Y por qué dice de no trabajar? Porque ellos no trabajaban en lo secular, solo trabajaban en ¿qué? En la obra del Señor. A tiempo completo. ¿Quién dirá, a manera de un ejemplo, quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Ah? Es decir, ¿quién se puso en la carrera militar simplemente porque dijo, ay, quiero ponerme el uniforme? Mire, sin el ánimo de desacreditar el oficio, la mayoría de los que trabajan en las Fuerzas Armadas, lo primero que dicen es, ¿cuánto pagan? Oye, los jubilan bien. ¿Cierto o falso? Ciertísimamente cierto. Y una de las más grandes motivaciones no solamente es ponerse el uniforme, porque si tengo hambre no me como el uniforme, ¿verdad? La máxima aspiración es que me paguen bien y el día que me retire salir bien remunerado. Y Pablo usa eso y dice, ¿quién fue jamás soldado por sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trenza. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza, ¿qué hace? Espera, ¿qué cosa? Recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros, ¿qué cosa? Lo material también. Puedes seguirlo leyendo en casa. No quiero adentrarme mucho en esto, pero algo sí quiero resaltar. La iglesia está llamada, ojo, llamada a suplir las necesidades de los que sirven en la obra. Ahora, ¿cómo lo haces? Deberías de ser fiel en tu ofrenda y en tu día para poder lograr este fin. ¿Cuántos diezman? No lo digan. ¿Cuántos están en el corazón? Responden, para no ofender a nadie. ¿Cuántos lo hacen con fidelidad? Parece ser que Dios solamente es Dios de tu alma, pero no de tu billetera. Eso sí, cuando estás pasando por necesidad, ahí tú abres la billetera vacía y dices, Señor, lléname la también. ¿Cierto o falso? Sí, es muy cierto. ¿Cómo lo haces? Cuando pides trabajo. ¿Para qué pides trabajo? ¿Acaso para tener qué cosa? Dinero en la billetera para poder suplir tus necesidades. Pregunto, ¿Dios es tu Dios en la billetera también? Mi hermano, debería. Ojo con esto. Debería. Hay necesidades en la iglesia. Te guste o no te guste reconocerlos. Hay también, solo cuando los misioneros, si el mes tiene 5 semanas, ellos necesitan ¿cuánto para suplir necesidades? ¿Cuánto necesitan? 100, solo ellos. Te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque eso sí, sea que tú des o no, la obra misionera sigue, va porque va, con o sin tu ayuda.
Lo ideal sería que tú te involucres para encaminar a otros que hacen lo que tú no quieres hacer. Siempre en una iglesia habrá un Cenas, siempre habrá un Tíquico, siempre habrá un Apolo, siempre habrá un Tito, siempre habrá un Artemas, siempre habrá gente que quiere desesperadamente poner, llamado hermano, su contingente humano, pero ellos a veces se restringen porque no hay la solvencia para poderlos encaminar. A veces están esperando, ¿quién me lleva? Porque ellos se meten la mano en el bolsillo y no hay quien los lleve. Y los carros a veces pasan pitando. Pero se van pegando. Tremendo, ¿ah? No sería ideal que pares, métete, y si no quieres escoger tu carro, métete la mano al sistema, vaya a esa casa. Que vaya la obra en el nombre de Jesús. Esto resguarda conciencia, ¿verdad que sí? Y ay, hermano, me hace sentir culpable. Sí, eres culpable de no ser fiel con tu Dios. No con el pastor, con tu Señor. Tú haz en Dios lo que tienes que hacer. Porque los ingresos, cuando son bien administrados, sirven para que la iglesia salga a predicar la palabra. Amén. Sí, es acompáñame, hermano, por favor. Hermano, Dios tiene que ser tu Dios en la billetera. Amén. 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 Y hagamos algo práctico. Mi billetera siempre está pelada. Pero bueno, a ver, los que trajeron billetera pueden sacar un platico, los que trajeron, hermano. Si no la trajo, no hay problema. Siempre la tengo así, ¿verdad? Aquí hay un papel nomás. Me acuerdo tanto que de muchacho uno ponía la hoja del extra, ¿verdad? La doblaba, ¿no? Y la ponía acá, para que haga bulto. Porque de ahí no había nada. Voy a reprender. Ya cogió su billetera, póngale la mano. Póngale el nombre de Jesús. Póngale la mano. En el nombre de Jesús. No, háganlo, ¿verdad? Se lo digo, háganlo. Digo, en el nombre de Jesús, reprendo al dueño de esta billetera. Es que esto no tiene la culpa. La culpa la tiene el dueño acá. El corazón, mi amado hermano, es el dueño de lo que podamos hacer por él. Pobrecita la billetera. ¿Qué culpa tiene si el de acá no es el dueño? ¿Qué problema? Llamado, aprenda. La iglesia tiene que aprender. Aprendan también los nuestros. No se refiere, hermano, porque a veces oramos para que el Señor mande. Siempre decimos, Señor, toca a alguien de los Estados Unidos para que traiga. Lo que estábamos viendo con mi esposo un documental de unos personajes de Hollywood. Y destacaban unos por su gran liberalidad. Y mi esposa me dice, ay, ¿cómo lo llamaron para si nos mandan para comprar la iglesia? Yo digo, ay, sí, ¿verdad? No. Yo ya estaba hasta buscando porque ¿dónde está el hermano? Bien mal mandado yo también. Bueno, es que créame, es que a veces la necesidad obliga. Digo, Señor, y así es como tú quieres bendecir tu casa, pidiéndole a un inconverso que nos ayude. Mira, hermanos, yo no quería hablar esto, pero ya que el tema está aquí, es como darle un chulete tigre también, ¿no? Hermano, nosotros pensamos comprar esto. Tenemos pensado comprar como opción. Como opción. El dueño pide $100,000. Que yo sepa.
arriba, tirando números y tirando todas las paredes. Hablado de así despacito. Allá arriba, amado hermano, dispuesto todo, entran 400 personas. Y aquí abajo saldrían aproximadamente 4 aulas grandes. 4 aulas grandes. De 10 metros de fondo por 5 de frente. Estamos hablando que en estas aulas entraría aproximadamente 100 a unos 50 niños. Bien dispuestos. Y arriba 400 personas. Mi amado, Dios no te pide lo que no tienes. Jamás lo hace. Dios te pide lo que tienes. Lo que tú tienes. Mira, el día que nos muramos de aquí se va a quedar absolutamente. Yo le digo a mi esposa, converso con ella mucho, y le digo, en la iglesia no es que no tenemos, es que nos falta voluntad en el corazón para hacerlo. Y cuando yo leo Hechos de los Apóstoles, me emociono cuando la gente dice, la palabra dice que muchos vendían de sus propiedades. Yo sé que aquí hay gente sencilla, pero aún en nuestra sencillez, Dios a veces en un día nos dio algo que no pensábamos tener. Yo sé que hay hermanos, y no digo que no quiero que lo tome personal. Sí, no lo tome personal, tómelo como una mera gráfica de lo que se podría hacer. Sin necesidad de endeudarnos en eso, eso no va. Porque nos tragan vivo. Uno paga el doble cuando se presta un banco. Si compra algo en 100,000 y termina pagando en intereses 200. Mi amado, si usted tiene propiedades que no está usando, ¿qué le cuesta ponerlos a los pies de Cristo? Por lo menos usted nos conoce como nosotros tratamos de administrar lo financiero. Mi amado hermano, yo no me voy de viaje al Caribe. ¿Qué paso todo el día? Y los bienes que Dios me ha dado están al servicio de la obra 24/7. Si algo Dios quitó, por lo menos del liderazgo de esta iglesia, es el amor a este rubro llamado dinero. Que el dinero no es el problema. El problema es el amor que el corazón le puede poner al dinero. Bueno, si Dios te ha bendecido con propiedades que posiblemente las tienes en el campo, que están allí criando larvas de mosquito, amado, ¿por qué no las pones a los pies del Señor? Y mucha gente, no, tengo ahí 5 hectáreas tengo. ¿Y qué tiene ahí? No, nada, puro monte de oro. Hermano, ponlo a los pies de Cristo. Véndelo, no le dejes trabajo al pastor. Si vas a hacer, hazlo bien. Pastor, ahí le dejo, no tiene papel, pues se lo dejo. Ay, gran bendición que me ha dado. Amado, véndelo. Véndelo, y pastor, y no me lo dé, téngalo ahí. Abra una cuenta y ponga, pero eso sí, comprométase usted con Dios. Esto, pastor, cuando yo esté conmigo, lo suman, porque esto es de la iglesia. Usted mismo téngalo ahí. Y el día que hagamos negocio, no me dé el dinero, traiga su dinero y se lo da al dueño de esta propiedad. Por si acaso duda, ¿cuánto se lo va a comer? No, téngalo ahí, pero diga al pastor, mire, esta es la cantidad que lo vendí, aquí está. Este papelito en blanco que dice este número, esto es para la compra de este lugar. Listo. ¿Cuándo lo trae? El día que usted cierra el negocio. Ese día yo hago un cheque a nombre del dueño, no del pastor ni de la iglesia. Si acaso duda, bien. Mi amado, hay muchas formas de poder encontrar, pero no hay disposición para también dejar que Dios use lo poco o lo nada que Dios nos haya podido dar. Falta disposición, mi amado hermano. Créanme, encaminar para que la obra de Dios continúe es cuestión de voluntad. No le estoy diciendo que vaya y venga a su casa y quédese, no. Su casa es su casa para usted y para sus hijos, y guárdela y cuídela. Pero hay propiedades que usted no está usando, que se están avejantando. Hay, mi amado, muchos pueblos aún sencillos. Por el otro día hablaba, ya el año pasado, hablaba con una hermana, hermano, yo tengo una propiedad por acá, ya que tengo una herencia de esto, ay, no sé qué hacer, si me decir.
Y yo decía, ay, Padre amado, yo ya quisiera tenerla para poder comprar la iglesia. Yo jamás le voy a decir, hermana, no sé, hermanita, regálele a la iglesia. Jamás. Porque ese es un trato de Dios y Él conoce cada corazón de los hermanos. Pero cuando leo Hechos de los Apóstoles, donde dice la palabra que ellos, mi amado, si todo lo que tenían no decía de ser suyo, sino que lo vendían y lo vendido traían a los pies de los apóstoles. ¿Pero para qué? Porque sabían que la iglesia estaba en toda la expansión, mi amado. Dios bendijo de una manera increíble. Y usted sabe, hoy porque me he movido la bendición, usted sabe que hoy por hoy esta iglesia ya no tiene dónde más meter vidas. Este lugar, mi amado, nos está quedando como caja de fósforo. Usted lo sabe. Esto no es cuento. Un domingo aquí, 170 personas, ¿dónde, hermano? ¿Dónde las metemos? Y seguimos trabajando y nos siguen visitando y seguimos predicando. Y yo sé que a corto tiempo, amado hermano, los cultos los vamos a tener que escuchar de pie. Porque no puedo votar a los hermanos. ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Qué está esperando? Que Bill Gates nos mande un cheque. Eso no va a ocurrir. Que alguien de afuera diga, a ver, que el altar diga, yo voy a donar una iglesia. Eso no va a ocurrir. Nosotros ya lo hemos intentado, mi amado hermano. ¿No será que Dios hoy nos está diciendo, quiero que aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos que son de necesidad, para que no sean sin fruto? ¿No será que Dios acaso al ver la acción del primero, sí, motive a hacer a otro yo también, pero no como la iglesia exagerada? ¿No será que alguien tiene que poner la pauta del ejemplo? No lo digo por vanagloria, pero yo vendí la casa que tenía para ponerla a la obra del Señor. Cuando recién arrancó todo esto. Yo me fui de cabeza, porque yo le creía a Dios y sabía quién me estaba llamando. Mi hermano, no digo que mi fe es la suya, porque usted puede tener una fe mucho más preciosa que la del pastor. Pero sí debe dejar que Dios ministre su corazón en cuanto a lo material. Amén. Cuando le digo ponga la mano en su billetera, el Cristo ponga la mano en su corazón. Deje que Dios también nos ministre en esto. Y si usted se siente identificado con esta iglesia y ve que hay una necesidad por la cual todos los días, creo que la gran mayoría de los que vienen al punto de clamor, pues estamos orando para qué? Para que Dios nos dé ya un lugar para congregarnos. Porque no entramos. Mucha gente dice, pastor, yo voy a la iglesia porque no entramos. Pero tampoco no hace nada para poder entrar. ¿Verdad? Ay, yo quisiera que haya distanciamiento en la iglesia. Perfecto. Entonces, compremos algo amplio, grande, y así cada 4 metros. ¡Hermano! Sí, pues, o no. Pero seamos parte de la solución, no del problema. Ay, no me congrego porque es un problema y la iglesia está en estrecha. Entonces, hermano, volquémonos con todo lo que tengamos y adquiramos un lugar donde a cada 10 metros nos vamos saludando. Pero busquemos de parte de Dios la solución para poder entrar todos en la iglesia. ¿Sí? Le he lanzado la pelota a su cancha. Aprendan, hermanos. Aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras. Para los casos de necesidad, para que no seamos, dice la Biblia, sin fruto. Todos el verso 15. Leamos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos nosotros. Amén. Hasta ahí el estudio de la carta de Tito. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Espero que el Espíritu Santo haya dejado algo en tu corazón. Y lo que vas a hacer, de buena manera te lo digo, hazlo pronto.
No como Judas, cuidado. Hazlo pronto. No demores. No digas, ay, que cuando me entere que hizo una y la voy yo, no. Pon tu